límites. Agradece desde su exilio en Madrid, don Edmundo González, el reconocimiento que se produjo esta madrugada del Parlamento Europeo, que dicen todos, hay que reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. En Madrid, Enrique Rodríguez. Aunque ese reconocimiento, siendo estricto, no tiene un valor más allá de lo simbólico. Tiene un valor político, pero no jurídico. Ese reconocimiento solo podría hacerlo cada Estado por su cuenta, y si quisiera hacerlo la Unión Europea en su conjunto, solo podría ser por unanimidad de los 27 miembros de la Unión. Pero en cualquier caso, lo que ha hecho el Parlamento Europeo es hacer que se inste a ese reconocimiento. 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Los votos a favor han llegado todos desde la derecha, la extrema derecha y los ultraconservadores. Y como decía, Edmundo González acaba de agradecer en un vídeo publicado en sus redes sociales, con no demasiado buen sonido, lo que quería decirle al Parlamento Europeo. Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo. Ahora bien, esto del Edmundo González no solo es noticia hoy por esto, en realidad es mucho más noticia aquí en España y en general en todo el mundo por esa carta que fue publicada ayer por el chavismo, por Jorge Rodríguez, y en una carta en la que él se habría comprometido, firmándola en la Embajada de España en Caracas, se habría comprometido, a reconocer los resultados de los tribunales venezolanos al respecto de las elecciones celebradas el pasado 29 de junio. El propio Edmundo González hace apenas unas horas ha salido también en sus redes sociales a explicar cómo se produjo en qué circunstancias se produjo la firma de esa carta. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Así que, en cualquier caso, Edmundo González, a pesar de haber reconocido que firma ese documento, a renglón seguido dice que ese documento estaba completamente viciado. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Y esa firma que se produce, como digo, en la residencia del embajador de España en Caracas, con la presencia de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, está provocando aquí una gigantesca polvareda política. El Partido Popular se ha propuesto esta mañana a encausar al gobierno español en la participación, en la complicidad con lo que se refiere a lo que ha denominado el golpe de Estado en Venezuela. Así de contundente era esta mañana en la emisora Es Radio el portavoz parlamentario en el Europarlamento, Esteban González Pons. Lo que con ese vídeo queda claro es la complicidad del gobierno de España, de nuestro gobierno, de nuestra representación. España implicada en la operación de convertir a Maduro en dictador por más tiempo, por un tiempo indeterminado, que es como están los dictadores. Y eso produce una profundísima indignación. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Y sobre esas palabras se ha pedido por parte del Partido Socialista la dimisión de Esteban González Pons, y aunque no ha habido pronunciamiento oficial por parte del gobierno, la agencia de noticias EFE, citando fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, han señalado que la diplomacia española no tiene nada que ver con cualquier documento o negociación entre el ex candidato presidencial, Edmundo González, y el gobierno de Venezuela. En cualquier caso, aunque no tuviera nada que ver, esa documentación se firmó, eso sí, en una sede diplomática española, Néstor. Sí, con el testigo, con el embajador español en Caracas. Pero, Enrique, tengo una pregunta. Si es cierto que don Edmundo González lo hicieron firmar coaccionado, y eso es por supuesto lo que hacen las dictaduras, ¿por qué el señor, cuando llegó a Madrid, lo primero que dijo pisando territorio español no fue: acabo de firmar una declaración reconociendo que el ganador de las elecciones es Maduro, porque me obligaron, porque me dio susto, por lo que sea? ¿Por qué nos estamos enterando 15 días después? Pues esa es una buena pregunta para la que no tengo respuesta, Néstor. Y sí, hubiera sido lo más lógico nada más llegar, o en sus primeras declaraciones. Recordemos que él, las primeras declaraciones que hizo, o tardó en hacer algunas declaraciones, pero sí hubiera precisado más en qué circunstancias se produjo su salida del país, porque, recordemos, el canciller español señaló en todo momento que no se había producido ningún tipo de negociación.
Evidentemente esa negociación a lo mejor no se produjo con España, pero sí parece con Edmundo González. Pero en todo caso sí hubiera sido una buena manera además de controlar el relato, no dejar que el relato sobre lo que allí pasó cayera en manos del gobierno de Nicolás Maduro, sino que fuera la oposición quien detallase cómo se había producido esa salida. Evidentemente el miedo es libre y un hombre en las circunstancias de Edmundo González seguramente no tuvo todo el mundo más tiene opción, derecho a sus miedos. pero sí es sorprendente que hayamos tenido que enterarnos de ese documento a través del chavismo, que ahora lo esgrime como un documento que dice que se firmó en las circunstancias en las que se firmó. En fin, desde luego tiene difícil explicación, Néstor. Sí. Yo sé que el miedo es personal y sé que es un señor entrado en años. Además que tiene su familia todavía en Venezuela. Y sé que la actitud de cada uno es diferente. Sí, cada uno es dueño de sus miedos. Pero comparado con el valor de María Corina No, Machado, y qué estará pensando María Corina con esto, desenlace después de que ella fue la que lo escogió, la que se llevó, puso al hombro la campaña, la que echó discursos por todo Venezuela poniendo en riesgo su propia vida. Y logra llegar a este punto. Y el candidato de María Corina va y reconoce supuestamente. Sí, yo entiendo coaccionado. No, padre, mire, lo que pasa es que una dictadura tiene mucho poder. Padre, y sé, uno no tiene por qué ser mártir si no lo decide. Yo sé que es un ejercicio coaccionado. Y yo creo que si él firmó eso, es amenazado. Claro, era la única manera de salir. Libertad. Pero también creo que el señor está en libertad en otro país hace 15 días. Si usted me obliga a mí a firmar un documento y yo tengo susto por la razón, y digo él tiene derecho a tener susto, claro, llega a Venezuela y dice, me obligaron a firmar un documento, quiero decir esto, pero es que no lo dijo. Tuvo que, entonces esperó a que el régimen lo revelara, él no contó esa parte de la historia. De no ser porque revelan ese documento desde el oficialismo, desde el régimen, no nos hubiéramos enterado. Entonces, ¿quién sabe qué tipo de negociación habían hecho? Y entonces estamos hoy en este escenario un poquito paradójico, padre, del mundo. Usted, yo, pensando que el señor es el presidente legítimo de Venezuela. Y el señor, el presidente legítimo de Venezuela, diciendo, no, aquí ganó legítimamente Nicolás Maduro. No, a mí me coaccionaron para que dijera esto. Es lo que le está diciendo. No, él no dijo eso. Él está respondiendo a un documento, una carta que él firmó, un video que él grabó. Y por eso el régimen de Nicolás Maduro estaba tan suavecito con don Edmundo, ¿no? ¿Se acuerda cuando llegó a Venezuela? Allá, saludos al embajador Edmundo González, que apreciamos. Pues claro, le habían hecho, es que no tengo duda, padre, de que es un documento que no firmó libremente. Sí. En eso no tengo ninguna duda. Pero y tiene todo el sentido además, porque era muy loco y muy absurdo que hubiera salido así gratuitamente, sin ningún costo para él. Entonces, si lo hubiese dicho, todo habría encajado perfectamente en la lógica, pero en este momento ya suena a pretexto, suena a excusa, y yo le digo, yo no he dejado de pensar en María Corina. No, de acuerdo. Néstor, mire, pero igual no pasa nada. Un líder que lucha contra una dictadura, Néstor, no puede tener susto, porque si no ya está derrotado. Y se requiere es valentía para enfrentar a un dictador como Maduro. Sí, González no la tiene, María Corina claramente la tiene. ¿Sí? Y la carta que firma González lo demuestra. Lo que pasa es que eso es fácil decirlo desde acá, ¿no? Desde acá, y es algo que tenemos que asumir, Alberto. Lo más grave es que tenemos que asumir ya todos aquí en Colombia que Maduro se quedó. Cada vez que los líderes de oposición venezolanos terminan en el exilio, desaparecen. La fortuna de Leopoldo López ya sabemos cuál es. La fortuna de Juan Guaidó ya sabemos cuál es. Entonces no nos preguntemos mucho cuál será la fortuna de Edmundo López, y obviamente, de Edmundo González, Luis y de lo Ernesto, que viene. Esa carta, ese video de Edmundo González es esta mañana el motivo por el cual el chavismo se está regodeando. Claro, están diciendo, fuimos reconocidos por el candidato derrotado. Es una carta de 2 páginas en donde Edmundo González termina reconociendo no solo a Maduro, sino la legitimidad del tribunal, el Tribunal de Justicia, que le dio el triunfo a Maduro. Es decir, Estados Unidos pidiendo la extradición de esa señora, la presidenta del tribunal, y el señor que ganó las elecciones diciendo, no, sí, todo fue limpio, todo fue transparente. Sí, pero además aquí hay, claro, de nuevo, cada persona es dueña de sus miedos, Néstor, pero Edmundo González estaba desde el día después de las elecciones en la residencia del embajador de Países Bajos en Caracas, en Países Bajos. Y Países Bajos, dice él, voluntariamente pide salir de aquí para ir a la residencia del embajador español en Caracas. Países Bajos dice, le insistimos que se quedara
y él dijo que no porque iba a negociar con el régimen. Es decir, aquí hay una serie de elementos que también llevan a pensar que, claro, hay una coacción, hay una presión del régimen, pero Edmundo González seguramente no estaba plenamente convencido de que esto podía terminar con su detención y estaba listo para irse. Él no tenía la convicción que tiene María Corina Machado de que esto es hasta el final. Es exactamente lo que estoy diciendo. Eso es. Hay una enorme, gigante distancia entre María Corina y Edmundo Machado, claro, y Edmundo González. 7:32, y obviamente Maduro, su régimen, todos allí en Caracas están utilizando la carta para validar el fraude. Ya usted termina diciendo, bueno, si la víctima del fraude dice que no, entonces quedamos en que posiblemente el mundo no va a tener cómo decir que hubo fraude. Además, Néstor, hay una cosa: Edmundo González no ha concedido entrevistas en territorio español. Es decir, ese silencio, ese hermetismo sí deja mucho que pensar sobre cuáles fueron las condiciones en las que él abandonó Desde Caracas Venezuela. a esta hora vamos a Venezuela, les contamos qué pasa y cómo usa el gobierno de Venezuela la carta de don Edmundo González. Santiago Martínez. Sí, Néstor, mira, el documento, como tú decías, o la carta tiene 2 hojas y la firman 3 personas. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento; Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición, y un testigo no identificado, pero que podría ser el embajador de España acá en Venezuela. ¿Quién revela la carta? Pues justamente el presidente del Legislativo, pues lo allí redactado y firmado gira en torno al reconocimiento de las instituciones del Estado venezolano y el respeto a las decisiones que allí surjan. Y una de esas decisiones es el fallo judicial del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la victoria de Nicolás Maduro. Su firma ocurrió en la residencia del embajador de España acá en Caracas el pasado 8 de septiembre, el día que González Urrutia se fue asilado de ese país a pedido del mismo opositor, o al menos eso dice Jorge Rodríguez. Los días anteriores a que Edmundo González abandonara el país, fuimos contactados por interlocutores cercanos al señor González Urrutia a los efectos de conversar con el presidente Nicolás Maduro sobre el deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país. El punto más importante de la carta es sin duda el reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio. De hecho, textualmente, González Urrutia señala que siempre ha estado y seguirá dispuesto a aceptar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, que además, una vez fuera de Venezuela, limitará su actividad pública y política y que no pretende ejercer representación formal o informal alguna de poderes públicos del Estado venezolano, que en otras palabras quiere decir que no se mostrará o no se presentará como presidente electo el pasado 28 de julio. Y aquí el señor González Urrutia dice que acata la sentencia por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. Punto final. ¿A qué sentencia se refiere? A la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó el resultado emanado del Consejo Nacional Electoral. Y aunque González Urrutia insiste que su firma allí fue bajo presión, como nos contaba Enrique desde Madrid, que estando en la residencia del embajador de España horas antes de salir de Venezuela, llegaron Jorge Rodríguez y la vicepresidenta Delcy Rodríguez con este documento, pues el presidente del Legislativo amenaza ahora con sacar más pruebas que desmientan esa afirmación. De hecho, le dio 24 horas que vencen hoy al mediodía. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones. No es esto lo único que tenemos más cosas. Aquí hay coacción, o aquí. El embajador de España es cómplice de la coacción. Él está leyendo y firmando. En el mejor de los casos para usted es un cobarde. Porque a mí no hay poder humano sobre este planeta que me obligue a poner mi nombre en algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Además del documento, Néstor, se mostraron fotografías dentro de la Embajada de España. Allí se ven, además de González Urrutia y a Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al embajador de España acá en Venezuela. Y además se mostró el video en Maiquetía la noche de ese 8 de septiembre, cuando Edmundo González aborda el avión de la Fuerza Aérea Española rumbo a Madrid. Además, en el documento, Néstor, como punto final y respondiendo un poco el tema de por qué no se reveló antes, pues se dice al final de este documento, la última línea justamente señala que ambas partes se acuerdan la confidencialidad de lo firmado. Imaginó él, o creyó él quizás, que el chavismo no lo iba a sacar, y efectivamente sí lo sacó ayer en horas del mediodía, Néstor. Santiago, gracias. 7:36. ¿Alguna declaración de las familias que están detenidas en Venezuela que no se han quebrado, a diferencia de don Edmundo González, Santiago? No, Néstor, ninguna por ahora. Hasta ahora no ha ocurrido más nada. Siguen pues la diligencia con los abogados en temas judiciales, pero hasta ahora no solamente. Quiero saber qué van a decir María Corina, qué van a decir todas las familias de esos detenidos por la dictadura que han dado la batalla y que ahora ven como su líder entre comillas, se quebró y aparece reconociendo a Maduro
y las decisiones en favor de Maduro. Son las 7:37.